¿Puedes adivinar quién fue la hija del primer hombre lobo y que de hecho fue convertida en una osa? Si lo sabes, déjalo en los comentarios. Esto es la Mitopedia de Eddie. Yo soy Eddie, su anfitrión, y hoy les traigo una historia nivel constelación estelar. Quiero advertirte que la historia de hoy va a estar un poquito triste, y es que la mitología griega tiene historias que pueden tornarse bastante oscuras. Así es que si sientes que eres un poco sensible, pues ya te lo dejo de advertencia. Quédate hasta el final, ya que tiene un arco de redención. Te voy a dejar algunas pistas para que puedas adivinar el acertijo del inicio. ¡Comenzamos! Bueno, y estaba Zeus un día ahí tranquilo, chilling en el monte Olimpo, cuando le empezaron a llegar rumores de que los humanos como que no eran muy buenos, como que eran criaturas bastante malvadas. Crecieron tanto estos rumores que Zeus tomó la decisión de bajar a la tierra a visitar a los mortales y darse cuenta por sus propios ojos si lo que decían era cierto o era solo un chisme. Ya andando acá en la tierra se puso a rondar, se fue para allá y se fue para allá y se fue para todos lados y terminó en una región llamada Arcadia. Ahí sí era preocupante porque Arcadia era como una Sodoma y Gomorra, era lo peor. Para venir a evaluar a los humanos, a ver qué tan malvados eran, pues llegó al sitio donde eran los malos de verdad. Empezando por su rey que se llamaba Licaón. Y es que Licaón, el rey de Arcadia, podía ser muy cruel. Era un humano despreciable y toda su descendencia también. Tenía pues unos 50 hijos y todos ellos formaban una dinastía del mal. Bueno, y Zeus andaba ahí en las tierras de Arcadia paseando, hablando con la gente, y no podía ocultar su aura de un dios, su aura divina, a pesar de que se había disfrazado como humano y pues hacía todo para ocultarlo. Aún así la gente sospechaba de él, hasta que estas murmuraciones finalmente llegaron a oídos del rey de Arcadia, sí, de Licaón, este rey cruel. ¿Y sabes lo que hizo? Pues lo invitó a cenar, a mostrarle la hospitalidad de Arcadia. De hecho, era una tradición sagrada el ser hospitalario en la tradición griega, que de plano necesitabas o tenías que, pues si ibas a invitar a alguien, a tu huésped, lo tenías que tratar muy bien. Y pues en el caso de Licaón, pues él se disponía a ser un muy buen anfitrión, o esa era la apariencia que daba, porque no era cierto. En realidad, lo que el rey Licaón deseaba era matar a este extraño individuo. Y como le habían llegado esos rumores de que era un ser divino, pues lo quería poner a prueba de la peor manera. Antes de matarlo, que de por sí violaba de manera abrupta, de manera brutal, los preceptos de hospitalidad, pues él se iba más allá y ofreció a Zeus, una vez llegó a su palacio, un banquete. ¿Y sabes lo que le sirvió? ¿Sabes lo que le sirvió en su plato? ¿Te lo imaginas? Carne humana. Y es que en la mente de Licaón él pensó, ok, si le doy carne humana, este disque ser divino, pues va a tener que decirme algo, va a tener que darse cuenta de inmediato. Si no, es que es otro simple mortal, no importa. Le voy a dar pena de muerte solo porque sí, solo porque soy muy cruel, dijo el rey Licaón. En el instante en que le trajeron el platillo de carne humana a Zeus, Zeus reaccionó muy furioso. Ya sabía él que era carne humana, por supuesto. Lanzó un rayo y destruyó el palacio, matando a todos los que estaban presentes, exceptuando a Licaón, porque para él tenía reservado un castigo ejemplar. Zeus era un dios muy vengativo y acá es donde él dijo, ok, ¿qué es lo que puedo hacer para castigar a este rey que es tan cruel y salvaje? Voy a convertirlo en un lobo. Condenó a Licaón a vagar eternamente solitario de manera salvaje. Así es que a Licaón le tocó perder su estatus de realeza, sus comodidades, y vivió fuera como un salvaje, como un lobo solitario. Y bueno, de esa manera se convirtió Licaón en el primer
hombre lobo. De hecho, su nombre está asociado con el término de estas criaturas, de la licantropía, los licántropes, que son precisamente a los que nosotros llamamos, pues de manera más sencilla, como hombres lobo. Muy bien, y te conté que este rey tenía 50 hijos, ¿no? Él se había multiplicado muy bien. Y todos eran malos, todos eran crueles, todos eran lo peor de lo peor. Hacían muy orgulloso a su padre, seguramente. Todos a excepción de uno. Y esta es la historia de Calisto. Calisto fue la excepción. Ella era una niña muy buena. De hecho, su nombre significa la más bella. Y haciendo mención a cómo se llamaba, pues realmente Calisto era muy hermosa. Era una niña tan buena que Artemisa, la diosa de la casa, la vio un contraste tan grande en la familia que pues decidió adoptar a Calisto. Artemisa tenía un séquito de doncellas. La diosa de la casa, ella prefería pasar su tiempo fuera del Olimpo, en los bosques, le encantaba la casa, obviamente, y tenía su tribu, su propio lugar a donde estar y llamar hogar, fuera y lejos de esos dioses hipócritas del Olimpo. Ahora bien, para ser parte del séquito de Artemisa, pues había que cumplir un par de condiciones. Pero una de las más elementales era ser una mujer virgen. Aceptar estar bajo el tutelaje de Artemisa, pues implicaba practicar el celibato para siempre. Calisto aceptó, tomado un voto de celibato. Bueno, Artemisa también conservaba su virginidad. Había adoptado el celibato y específicamente el mantener la virginidad intacta, pues como un símbolo de su independencia total, como un símbolo de libertad, de no depender de nadie, ni de ningún hombre, ni de nada, por supuesto. Esto es importante entenderlo porque exigía también de su séquito, de todas estas doncellas, pues también la virginidad y el celibato. Pues Artemisa, por otra parte, cuidaba muy bien de su gente, de su people, de sus doncellas. Las trataba muy bien, les enseñaba a cazar, a ser muy independientes, pero por el lado malo podemos decir que Artemisa era bastante vengativa y muy rencorosa. Esto último es importante saberlo y recordarlo para el resto de la historia. Calisto era muy feliz al lado de Artemisa, por supuesto. Nada que ver con tener un padre tan cruel como lo había sido Licaón, tan cruel que pues finalmente recibió hasta un castigo divino. Pero en ese momento de felicidad lo que no sabía Calisto es que una bestia más, aparte de su padre, andaba rondando los bosques de Arcadia. Y esta bestia inclusive podría considerarse peor que su padre. Ya sabes a quién me refiero, ¿verdad? A Zeus. Un día, mientras Calisto andaba en lo mejor de la cacería, muy contenta, muy alegre, sintió una presencia que la observaba. Ella tenía el instinto muy agudo, ¿no? Muy entrenado directamente de una diosa. Sabía que alguien la observaba. Algo muy peligroso. Tomó la decisión de interrumpir su cacería y huir a toda prisa de regreso hacia donde estaba su tribu. Pues ella iba con el corazón muy agitado. Algo pasaba, algo estaba fuera del lugar. Ella lo sabía. Esto era precisamente lo que sentían las presas, ¿no? Al ser acechadas. Y ella estaba sintiéndolo. Ella muy bien entendía que había un peligro inminente. Con cada paso que daba se acercaba más hacia su tribu y hacia la seguridad que le iba a proveer su diosa Artemisa. Ya estaba entrando a la región que protegía a Artemisa. Estaba a tan solo unos pasos más. Poco a poco Calisto estaba relajándose, aunque siempre a prisa, pero ya el corazón iba más y más lento porque sabía que estaba muy pronto ante la seguridad que le iba a proveer su tribu. Pero en eso que ella estaba alegre y pensando, bueno, quizás fui muy exagerada, ¿no? Quizás, ay no, ¿qué me pasó? Bueno, se van a reír de mí mis compañeras cuando les cuente. En un pestañeo cambió todo. En un instante, Calisto dejó de correr, se encontraba en el suelo con mucho dolor, no sabía lo que había pasado. Algo
la había empujado directamente al suelo. Ella apenas estaba reaccionando y pues no sabía qué estaba pasando realmente. Estando tan cerca, cada vez más sintió que algo se apoderaba de su cuerpo. Ella no tenía el control. Era una bestia que estaba encima de ella y no la permitía moverse en lo absoluto. El corazón de Calisto latía muy rápido. Tenía miedo, mucho miedo. Jamás había sentido algo así, y eso que tenía un padre muy cruel y seguramente había pasado por experiencias muy extremas siendo entrenada por Artemisa. Con todo lo que pudo, llenó de aire sus pulmones y decidió pedir ayuda a gritos. En ese momento justamente sabía que Artemisa estaba muy cerca y al escucharla, ya que estaba dentro del territorio, iba a llegar a proveer ayuda de manera inmediata y efectiva, pues ella confiaba que su diosa no tenía rival. Procedió entonces a gritar a voz en cuello de la manera que pudo. Lastimosamente, eso había tomado control completamente y le impidió gritar, pronunciar un solo sonido. Zeus estaba haciendo de las suyas y a Calisto no le quedó más remedio que quedarse congelada y una terrible sensación de vergüenza la cubría. Mientras tanto, pues Zeus seguía en su locura lujuriosa haciendo de las suyas hasta el final. Y una vez consumido este salvaje acto, pues se fue de ahí como si nada hubiera pasado, sin reparar en cómo estaba la víctima, ni siquiera en las consecuencias que esto traería, que eran muy graves. Y si hasta aquí las cosas estaban mal, pues lastimosamente van a ponerse todavía peor para Calisto. Ya humillada por Zeus, me imagino con la visión borrosa, muy adolorida, tal vez dando pasos poco a poco, con esa sensación de no estar viva, regresó a su tribu. Finalmente encontraría consuelo, excepto que no podía. Tenía que guardarse aquel secreto como algo muy peligroso. Calisto ya no cumplía con los requisitos para ser una doncella más del séquito de Artemisa y sabía muy bien lo vengativa que podía ser esa diosa si lo quería. Así es que se fue a descansar, a tratar de ahogar su dolor, a llorar en silencio sin que nadie supiera nada. Esto había pasado el tiempo. Ya Calisto pues había recuperado un poco la fuerza. Era un día especial. Había una tradición sagrada que cumplir ese día y todos estaban muy felices, inclusive Calisto. Finalmente iba a poder convivir con los demás. Ese día todos rendían tributo a la diosa Artemisa y tenían la oportunidad de convivir con ella, inclusive hasta bañarse con la misma diosa. Y justamente se le estaba pasando muy bien Calisto con sus hermanas, riendo de todo a carcajadas, contándose historias de cómo cazaban, un bonito y cálido ambiente. Finalmente era la hora de bañarse y estaban todas ahí junto con su diosa. Calisto pues se había sonrojado, estaba muy contenta de estar pasando ese tiempo con su diosa. Tan sonrojada que hasta bajó la mirada, pero la diosa seguía viéndola fijamente y acercándose cada vez más. Calisto pasó a estar muy emocionada, a poco sentir más y más angustia y ansiedad. ¿Será que me han descubierto? Artemisa finalmente llegó frente a Calisto, tocó su vientre y abrió los ojos de manera sorprendida. Pobre Calisto, la habían descubierto. Cuando Artemisa posó su mano sobre el vientre de Calisto, supo que ella estaba embarazada. Probablemente ni Calisto lo sabía. Y en ese momento la diosa que tanto amaba se convirtió en la criatura a la que más temer. Artemisa no dudó un instante, no escuchó explicaciones. De manera contundente e inmediata aplicó el castigo más cruel para ella. La convirtió en una osa que, al igual que su padre, el que había sido muy malo, pues ahora ella, que había sido muy buena y sin ninguna culpa, le tocaría vagar por una eternidad sola, exiliada y con un bebé en su vientre. Bueno, pasó el tiempo y un día un cazador muy hábil había acorralado a una osa y estaba a punto de matarla. Esa osa estaba cansada, estaba exhausta de la vida, pensando que finalmente iba a encontrar paz.
El cazador tan habilidoso pues tenía a su presa donde él quería, agotadísima al extremo. Solo bastaba con una lanza en la mano, a unos instantes de matar, sin saberlo, a su propia madre. Ese cazador era Arcas, el hijo de Calisto. Zeus había presenciado todo el drama que se desarrolló para Calisto. Notó cómo huyó hacia el bosque y sabía que llevaba un hijo en el vientre. Cuando la osa Calisto finalmente iba a dar a luz, en esa ocasión se presentó Zeus y se llevó al niño, ya que pues una osa no iba a poder cuidarlo. Ese niño se lo llevó a Maya, la madre de Hermes, quien lo crió. Este joven se llamaba Arcas y terminó siendo el rey de Arcadia y se hizo un cazador muy habilidoso. En este momento Arcas estaba a muy poco de añadir un capítulo más a la historia de tragedias de la familia. Estaba a punto de matar a su propia madre sin saberlo. Sin embargo, Zeus, por alguna razón, tal vez se compadeció, no lo sabemos, decidió intervenir. Y no sé, de repente a mí se me da por pensar que todo esto era planeado, una sola historia muy bien maquinada por Zeus. Era muy vengativo. ¿Hasta qué punto él quería vengarse de la familia del rey Licaón? Tanto que se aseguró que ninguno de sus hijos pudiera disfrutar bien de la vida. Podría ser. No hay evidencia que apunte a esto. Sencillamente, según la literatura, pues era Zeus el de forzar a Calisto solo porque sí, por lujuria. Aún así, en todo caso, él intervino y no permitió que Arcas matara a su madre. Los elevó hacia el cielo, hacia el lugar de las constelaciones y los convirtió en la osa mayor y la osa menor. Y ahora Calisto y su hijo brillan desde el cielo, permitiendo a los navegantes de todo tipo cruzar esos mares inmensos. Lo que Zeus le quitó a Calisto, pues de alguna manera se lo devolvió con inmortalidad. Bueno, ¿y qué tal sintieron esta historia? Estaba bastante turbia, yo sé. Espero que en todo caso lo hayan disfrutado de alguna manera. A mí me apasionó mucho, aunque también hubieron momentos muy tristes. En todo caso, espero que le den un like si les ha pues gustado. Suscríbete. También tengo otros videos, así es que puedes ir a checar en mi canal. Y muchas gracias, nos vemos hasta el próximo video.